Hola jóvenes, soy la Inge Danira y es un placer estar nuevamente con ustedes. Seguimos estudiando las transformadas de Laplace y hoy vamos a tratar la transformada de integrales. Mediante este teorema o este elemento nosotros nos dan otra herramienta más para poder simplificar algunas transformadas de funciones que son más complejas, donde se involucran integrales. Veamos entonces la primera parte, que es el teorema, una definición de un producto que es muy importante y que nos ayuda a nosotros a poder simplificar mucho mejor las cosas. Entonces vamos a definir lo que es la convolución. Dice que si las funciones f y g son continuas por tramos, entonces un producto especial denotado por f asterisco g se define mediante el integral f asterisco g igual a la integral de 0 a t de una función f de tau por una función g de t menos tau por un de tau. Y a esa se le llama convolución de f y g. La convolución de f asterisco g es una función de t, entonces esto es lo que definimos nosotros como una convolución. Vean que no es cualquier producto, o sea, la convolución no es un producto de dos funciones o no es la transformada de una multiplicación de dos funciones, es un producto especial y se va a denotar por lo que es el asterisco. ¿Okay? Si no tiene ese asterisco, entonces no es una convolución y por lo tanto no podemos utilizar las reglas o los teoremas que se adaptan a este tema. Una cosa importante que debemos manejar es que la convolución es conmutativa. F asterisco G es equivalente a tener G asterisco F. En algún momento, de acuerdo a la conveniencia, yo puedo tomar la función F o la función G de acuerdo a lo que a mí me convenga. Ya vamos a ver más adelante algunos ejercicios donde vamos a poder aplicar esta regla. Lo importante es que de entrada nosotros recordemos que la convolución es conmutativa. F asterisco G es equivalente a G asterisco F. Bueno, veamos el teorema de convolución. Dice si f de t y g de t son funciones continuas por tramos en 0 al más infinito y de orden exponencial, entonces la transformada de f asterisco g es igual a la transformada de f de t por la transformada de g de t. O sea, vean que entonces que si yo tengo dos funciones, o sea, la convolución de dos funciones, ¿ok? Primero, la convolución la convolución es una función en t, es importante recordarlo. Y la convolución es un producto especial que se define, como lo vimos anteriormente, como la integral, ¿verdad? Pero cuando yo tengo la transformada de una convolución, eso es equivalente a tener la multiplicación de las transformadas de las funciones involucradas. Y pues la forma inversa, ¿verdad? Que es que la transformada de un producto de funciones es igual a la convolución. Bueno, veamos el primer ejemplo para poder ver cómo aplicar esto que acabamos de ver. Evalúe la transformada t al cuadrado asterisco t por e a la t. O sea, según el teorema de convolución me dice que la transformada de t cuadrado, convolución t a la t, va a ser igual a ¿quién? Va a ser igual a la transformada de mi función t al cuadrado por la transformada de mi función t por e a la t. ¿Ok? O sea, recordemos que en este caso, de acuerdo al teorema, esta es mi función f de t y esta es mi función g de t, ¿verdad? Entonces la transformada de la convolución de dos funciones es la multiplicación de las funciones. Muy bien, y entonces ahora sencillo, la transformada de t al cuadrado ya solo lo aplico y esto pues recordemos que aquí tenemos dos formas de hacerlo. Tenemos aplicando ¿cómo se llama? La derivada de transformadas, o sea, ¿verdad? La derivada de una transformada o aplicando el primer teorema de traslación. Yo, en lo personal, voy a aplicar el primer teorema de traslación, me parece que es mucho más sencillo. Bueno, entonces esto va a ser equivalente entonces a tener la transformada de t al cuadrado por la transformada de t cuando s se desplaza en s menos 1. Bueno, y esto, la transformada de t al cuadrado, recuerden que es 2 factorial entre s a la n más 1 y la transformada de 1
de t es 1 sobre s al cuadrado cuando s se desplaza en s menos 1. Y esto va a ser equivalente a tener 2, vamos a ponerlo aquí, sobre s al cubo multiplicado entre 1 sobre s menos 1 al cuadrado, ¿verdad? Yo puedo juntarlo si quiero para dar una sola respuesta y puedo decir entonces, aquí lo podemos poner que esto es 2 entre s al cubo por s menos 1 al cuadrado. Y esta sería la respuesta del primer ejercicio. ¿Ok? Veamos otro ejemplo. En este caso, me dice que evalúe la transformada inversa de 1 entre s cuadrado por s menos 1. Ok, si recordamos lo que ya vimos, recordemos que ya ahorita estamos tratando los últimos temas de transformada de Laplace y ya hemos visto muchos teoremas que me ayudan a resolver o a transformar algunas funciones. Si ustedes observan, este ejercicio yo lo puedo hacer por fracciones parciales. Este es un factor lineal repetido y este es un factor lineal no repetido y lo puedo hacer por fracciones parciales. Pero, ¿verdad? También lo puedo hacer por la forma inversa del teorema de convolución. O sea, yo puedo representar esta función como el producto de dos funciones conocidas. Yo puedo decir que esto es 1 entre s cuadrado multiplicado entre 1 sobre s menos 1. Ojo, no estoy hablando de una convolución de funciones, estoy hablando de un producto de dos funciones. Bueno, entonces, recordando la forma inversa del teorema de convolución, dice que la transformada inversa de fs por gs es equivalente a tener f convolución g. Entonces, ¿qué sucede? Si nosotros comparamos, nosotros podemos decir que este de aquí es mi función fs y esta de aquí es mi función g de s. Entonces, recordemos, la convolución es una función en t. Por lo tanto, yo necesito sacar la transformada inversa de cada función para establecer la convolución. ¿A qué me refiero? Bueno, entonces, si f de s es igual a 1 sobre s cuadrado, entonces mi f de t es la transformada inversa de esto, o sea, es la transformada inversa de 1 entre s cuadrado, y esto nosotros ya sabemos que va a ser t. De la misma forma, si g de s es 1 entre s menos 1, entonces g de t es la transformada inversa de 1 entre s menos 1. Y yo sé que eso va a ser e a la t. Bueno, entonces quiere decir que este producto que yo tengo aquí, que la transformada inversa de 1 entre s cuadrado por s menos 1, es igual a ¿quién? A t convolución e a la t, o e a la t convolución t. Cualquiera de las dos, dependiendo de lo que me convenga. Bueno, entonces vamos a tomar esta forma, esta, para poder aplicar la definición de convolución. ¿Ok? Veamos cómo lo vamos a hacer. Yo tengo entonces, recuerden la definición de convolución me dice que f convolución g es la integral de 0 a t de una función f de tau por una función g de t menos tau por un de tau. ¿Ok? Bueno, entonces, si yo tengo en esa forma que e a la t, o sea, recuerden, e a la t convolución t, entonces quiere decir que este es mi f de t, que se me va a convertir en un f de tau, y esta va a ser mi g de t,
que se me va a convertir en un g de t menos tau. ¿Ok? ¿A qué me refiero? Bueno, me refiero a que esto va a ser igual a la integral de 0 a t de mi función f de tau. O sea, donde está t voy a poner tau. Simple. Por mi función g de t menos tau. ¿Qué significa? Donde está t voy a poner t menos tau. Y como la función es t, entonces sería t menos tau por un de tau. ¿Ok? Bueno, entonces ahora ¿qué hago? Integro esta función. Si usted se fija, vamos a ponerlo aquí. Esto va a ser equivalente a tener, haciendo un producto, a t por la integral de 0 a t por un e a la tau de tau. Menos, este por este va a ser la integral de 0 a t de un tau por e a la tau de tau. Muy bien, aquí yo pude sacar el t porque recuerde que la diferencial es de tau. Entonces t es una constante y por eso lo saco. Aquí no puedo porque las dos son funciones de tau. Bueno, esta es una integral normal, e a la tau, la integral de e a la tau es e a la tau. Pero esta es una integración por parte, ¿verdad? Entonces yo hago que u es igual a tau, por lo tanto du es igual a d tau. Y db es igual a e a la tau por un de tau, de donde b es igual a e a la tau. Bueno, entonces ahora sí, ya podemos ir trabajando. Esto va a ser igual a tener un t por la integral de e a la tau, que es e a la tau, menos, y aquí sería u por b, que sería tau por e a la tau, menos la integral de b por un de u, que sería e a la tau por un de tau. Y todo esto evaluado, si usted quiere, entre 0 y t. ¿Ok? Esto sería t por e a la tau, menos tau por e a la tau, menos por menos más e a la tau. Esto evaluado entre 0 y t. Muy bien, vamos a evaluar la función para ver el resultado. Entonces tendría t por e a la t menos t por e a la t menos e a la t. Ahora menos t por e a la 0 menos 0 por e a la 0. Perdón, aquí es más e a la 0. Resolviendo esto, voy a tener t por e a la t se cancela, me va a quedar e a la t menos t menos 1. Y esta sería la solución de mi ejercicio. ¿Estamos? Veamos el siguiente ejemplo. En este caso, yo tengo otra regla o otra propiedad o otra fórmula de transformada. Dice que la transformada de una integral, la transformada de la integral de 0 a t de una función f de tau es equivalente a fs, o sea, la transformada de f de t entre s. Y la forma inversa, pues, ¿verdad? La que usted puede apreciar. Veamos cómo podemos aplicar esta propiedad. Muy bien. Evaluar la transformada de la integral de 0 a t de tau seno de tau por un de tau. Muy bien, entonces, si usted recuerda la propiedad que acabamos de ver, me dice que, aquí la vamos a poner, la transformada de la integral de 0 a t de una función f de tau por un de tau va a ser igual a ¿quién? A fs sobre s, donde recordemos que f de s es la transformada de f de t, ¿verdad? Es la otra forma de decirle así. Bueno, entonces, ¿qué significa? Significa que en este caso todo esto es f de tau, ¿verdad? Y es la que se me va a convertir en f de s.
Ok, entonces, ¿esto a qué va a ser igual? Va a ser igual a 1 sobre S, que es esta cantidad, ¿sí? 1 sobre S, ¿por quién? Por la transformada de la función, o sea, por la transformada de t por seno de t. ¿Estamos? Bueno, y ahí es sencillo, porque aquí tengo lo que es la derivada de una transformada, ¿verdad? Y esto va a ser equivalente a tener 1 sobre S por, recuerden, menos 1 por la derivada con respecto a S de la transformada de seno de t. Y esto va a ser igual entonces a menos 1 sobre S por la derivada con respecto a S. Vean qué interesante, ¿verdad? Porque usted debe tener bien claro en dónde va a aplicar la derivada. Si usted mete este 1 sobre S dentro de la derivada, entonces ya el ejercicio le cambia y estaría incorrecto, porque usted está aplicando la derivada a la transformada de seno de t. Entonces esto sería la derivada de la transformada de seno de t, que la transformada sería 2 entre... Perdón, la transformada de seno de t sería 1 entre s cuadrado más 1. ¿Ok? Y haciendo la derivada sería menos 1 sobre s por... Aquí podemos aplicar, de nuevo, aplicar regla de cociente o aplicar, mandar s cuadrado más 1 para arriba y aplicar regla de la cadena. Entonces yo voy a hacer el segundo método porque para mí pues, es mucho más fácil. S cuadrado más 1 elevado a la menos 1. Menos 1 sobre s. Vamos a volver a copiar para tener aquí la expresión por s cuadrado más 1 a la menos 1. Bueno, entonces esto sería menos 1 sobre s por la derivada utilizando regla de la cadena. Recuerden, sería menos 1 por s al cuadrado más 1 a la menos 2 por la derivada interna que sería 2s. Podemos simplificar y esto sería menos por menos me da más, s entre s, entonces sería 2 por s cuadrado más 1 a la menos 2, o lo que es más práctico sería 2 entre s cuadrado más 1 al cuadrado. Y esta sería la respuesta de su ejercicio. ¿Okay? Veamos el siguiente ejemplo. Para este nuevo ejemplo, nosotros no podemos usar directamente el teorema de la transformada de una integral. Si usted recuerda, vamos a escribirlo aquí, ¿verdad? Porque es importante manejarlo, tenerlo a la mano. Me dice que la transformada de la integral de 0 a t de una función f de tau por un de tau es igual a fs sobre s. Entonces, ¿qué es lo que sucede? Si usted se fija, aquí tengo ese valor de t que no me deja utilizar este teorema, porque para poder utilizar el teorema yo tendría que quitar esto. Entonces, ¿cómo lo hago? Bueno, sencillo. Vamos a, si usted recuerda, la presencia de un t me involucra inmediatamente lo que es el tema anterior de transformada, perdón, la derivada de una transformada. Entonces esto por definición va a ser igual a menos 1 por la derivada ¿de quién? La derivada con respecto a s de la transformada de lo que me queda. Recuerda, en este caso este es el equivalente, pongámoslo así, este es el equivalente de un t a la n y todo lo demás me quedaría como un f de t. Entonces, en este caso, me quedaría como la transformada de la integral de 0 a t de un tau por un e a la menos tau por un de tau.
¿ok? Entonces veamos que ya aquí, ya ahora sí puedo utilizar el teorema de la integral. Entonces aquí sería menos la derivada con respecto a s de, recuerden, en la integral yo la quito, recordando que es 1 sobre s, por la transformada de un t por un e a la menos t, ¿verdad? De la función. ¿Recuerdan? Utilizando el teorema. Bueno, y aquí de nuevo tengo la transformada, puedo volver a utilizar la derivada de una transformada, un t a la n, o puedo utilizar el primer teorema de traslación. Y como ya ustedes lo habrán notado, yo prefiero siempre utilizar primer teorema de traslación. Es mucho más fácil, es menos complicado toda la operación. Entonces esto sería menos la derivada con respecto a s de 1 sobre s por la transformada de t cuando s se desplaza en s más 1. ¿Recuerdan? Ese es el primer teorema de traslación. Entonces ahora sería 1 sobre s por la transformada de t es 1 sobre s al cuadrado. Desplazada, entonces sería 1 sobre s más 1 al cuadrado. ¿Ok? Esto sería. Bueno, y ahora pues hay que continuar, o sea, yo puedo juntar esto, sería menos la derivada con respecto a s de 1 entre s por s más 1 al cuadrado. Y para derivar, pues eso podemos hacer derivada de cociente, podemos hacer desarrollar este valor y hacerlo, o sea, la forma en que derivemos ya eso va a depender de nuestra habilidad o de nuestro gusto. Vamos a comenzar a derivar utilizando derivada de cociente. Entonces esto va a ser igual a tener menos, recuerden que es el menos que tengo por fuera, y va a ser el de abajo por la derivada del de arriba, ¿recuerdan? Entonces el de abajo va a ser s por s más 2 al cuadrado por la derivada de 1 que es 0, menos. Ahora aquí usted debe tener cuidado porque el de arriba que es 1 por la derivada del de abajo, y en este caso es un producto. Entonces la derivada de un producto va a ser el primero por la derivada del segundo más el segundo por la derivada del primero. ¿Ok? Y todo esto va a quedar como s por s más 1 al cuadrado. Muy bien, menos, esto se me hace 0, ya sé yo que esto se me hace 0, no tengo ningún problema. Y este menos por menos se me convierte en más. Entonces, ¿qué me va a quedar? Vamos a ordenar un poquito. 2s por s más 1 más s más 1 al cuadrado. Todo esto sobre s al cuadrado por s más 1 a la 4. Bueno, aquí podemos sacar factor común s más 1, porque tengo s más 1 aquí y s más 1 al cuadrado. Entonces saca la variable elevado al menor exponente y me va a quedar 2s más s más 1, todo esto entre s cuadrado por s más 1 a la 4. Se me cancela uno de ellos y entonces al final me va a quedar 2 más 1, 3s más 1 entre, vamos a ver, 3s más 1 entre s al cuadrado por s más 1 al cubo. Y esta sería la respuesta del ejercicio. Muy bien. Veamos otro ejercicio. 1 entre s por s cuadrado más 4. De nuevo, yo quiero recordarle que si yo quiero calcular la transformada inversa de esto,
yo puedo intentar utilizar fracciones parciales y decir, este es un factor lineal y este es un factor cuadrático irreducible. Pero también puedo utilizar la forma inversa del teorema de la transformada de una integral para poder resolverlo. O sea, ¿a qué me refiero? Esto yo lo puedo acomodar, ¿verdad? Yo puedo decir que esto es equivalente a tener la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 4 sobre s. Entonces, si yo recuerdo, vamos a anotarlo aquí, siempre me gusta de nuevo, la transformada inversa de fs sobre s es igual a ¿quién? A la integral de 0 a t de un f de tau por un de tau. ¿Ok? Entonces, yo puedo utilizar esta definición aquí, diciendo que esta de aquí sería mi fs. ¿Estamos? Entonces, si yo digo que mi fs es 1 entre s cuadrado más 4, entonces mi f de t, va a ser la transformada inversa de 1 entre s cuadrado más 4. Y eso, si usted lo mira, recuerde que es una función seno, pero para que sea seno de 2t, voy a tener que dividir y multiplicar por 2. Entonces esto va a ser un medio del seno de 2t. Bueno, aplicando ya, entonces quiere decir que la transformada inversa de 1 entre s por s cuadrado más 4 va a ser igual a tener la integral de 0 a t de una función f de tau. O sea, la función t se convierte en tau. O sea, sería de un medio del seno de 2 tau por un de tau. Y aquí ya sabemos que es un medio de la integral de 0 a t del seno de 2 tau por un de tau. La integral del seno de 2 tau, ya sabemos cuál es, va a ser igual a un medio por la integral del seno, va a ser menos coseno, sería un medio del coseno de 2 tau evaluado entre 0 y t. O sea, va a ser un cuarto, perdón, de menos, ¿verdad? Porque la integral del seno es menos coseno. Entonces sería menos un cuarto por el coseno de 2t menos, porque ya saqué el signo negativo, el coseno de 0. Y esto sería menos un cuarto del coseno de 2t, menos por menos más, y yo sé que el coseno de 0 es 1. O sea que esto sería más un cuarto. ¿Estamos? Y esta sería la respuesta de mi ejercicio. Muy bien. Veamos el último ejercicio. Si usted se fija, este es el mismo ejercicio que yo ya hice por convolución. Pero yo lo puedo hacer también aplicando la forma inversa del teorema de la integral. O sea, lo que yo quiero que veamos es que nosotros podemos utilizar todos los teoremas que hemos visto para poder resolver cualquier ejercicio. El que se aplique mejor, el que recordemos mejor o el que se nos haga más fácil. Entonces, si yo aplico mi teorema de la integral en la forma inversa, esto sería la transformada inversa de 1 sobre s, pero ¿quién? O sea, de 1 entre s por s menos 1. Recuerden que siempre la transformada inversa de una integral, la transformada de una integral va a ser siempre, se caracteriza por este valor de s abajo. Bueno, entonces en este caso, esto que tengo yo aquí sería mi fs, ¿ok? Entonces digo yo, si f de s es 1 entre s por s menos 1, entonces quiere decir que mi f de t, que es lo que yo necesito, va a ser la transformada inversa de 1 entre s por s menos 1. ¿Estamos?
Ok, en este caso yo puedo redefinir nuevamente esta función, recuerden, ¿verdad? Porque esta sería mi f de s. Y decir que esto es equivalente a tener la transformada inversa de 1 entre s menos 1 sobre s. Vean, vuelvo a aplicar nuevamente el teorema de la integral. Pero en este caso no vamos a decir que es f porque ya lo usé, entonces voy a decir que esto es un g de s. Y yo voy a decir entonces que si g de s es igual a 1 sobre s menos 1, entonces g de t va a ser igual a ¿quién? A e a la t. ¿Ok? Bueno, entonces, ¿cómo lo vamos a hacer? Bueno, entonces quiere decir que esto que está aquí, mi f de t, pongámoslo así, ¿verdad? Recuerden, mi f de t va a ser igual a ¿quién? A la integral de 0 a t de un e a la tau por un d tau. ¿Ok? Y esto va a ser equivalente a tener la integral de e a la tau evaluado entre 0 y t. Y esto es e a la t menos 1. ¿Ok? Significa, recuerden que este es f de t, significa que la transformada inversa de 1 entre s cuadrado por s menos 1 también es equivalente a la integral de 0 a t de mi f de t, que era la original, de e a la tau menos 1 por un d tau. Y esto es igual a e a la tau menos tau evaluado entre 0 y t. Esto sería e a la t menos t menos e a la 0 más 0. O lo que es equivalente a tener e a la t menos t menos 1. Entonces usted puede comparar este ejercicio con el que nosotros hicimos utilizando convolución y usted va a ver que nos da lo mismo. ¿Cuál se le hace más fácil? Bueno, eso es decisión suya, ver cuál es el método que le entiende más o que lo aplica mejor, ¿verdad? Bueno, es todo por ahora. Espero que la clase haya sido de su agrado.